Entonces, nada, creo que es súper importante el que las personas de tu equipo sean mucho más autónomas, que confíen en uno y que puedan crecer dentro del equipo. Así que nada, eso fue un poco lo que me propuse. Así que en base a esto me pasa a la siguiente. Me planteo, por un lado, primero delegar proyectos completos y no solo por tarea, esto de andá y hacer simplemente estos dos puntos, ¿no? Como animarse a dar mucho más, no solo que tareas, sino con un objetivo completo de un proyecto. Dar más feedback, nada, creo que es un gran desafío y muchas veces el feedback también puede ser positivo. Entonces, esto de tener como una comunicación más fluida con el resto del equipo, sea por un feedback bueno o malo, pero tenerlo. Escuchar activamente, esto a veces, nada, como que se me interpone a, yo capaz que tengo la solución, o tengo la palabra correcta, pero no, es como súper importante escuchar al resto del equipo. Entonces, nada, tener como siempre el oído pronto para escuchar y adaptar mi liderazgo a cada una en base a las necesidades de las personas. Esto es, creo que lo mencionó alguna de las chicas, pero entender como las virtudes de cada una de las personas en base a lo que uno puede delegar. Si una persona es buena, por ejemplo, no estoy haciendo presentaciones, como bueno, entender que esa persona puede realizar esto de forma súper correcta, entonces animarse a delegarlo full para esa persona. Bien, después de parar de hacer, nada, evitar conversaciones complejas o difíciles para mantener el buen clima. Ser excesivamente autoexigente, esto es algo que la realidad es que lo trabajo muchísimo, tanto en mi vida personal como profesional, pero nada, a veces me autoexijo mucho y eso te juega bastante en contra. Y querer controlar todos los detalles, esto como siempre está como revisando si hizo bien, si hizo mal, como antes de una entrega revisarlo y eso también muchas veces desde la revisión implica que vos estás desconfiando de las personas, entonces como poner ahí un doble ojo de no todo el tiempo tenés que estar revisando en el mínimo detalle todo. La siguiente. Bien, hacer menos, centralizar todas las decisiones importantes, o sea, que no todo lo importante como siempre recaiga sobre mí, sino que otras personas pueden ser tomadores o cumplir esos roles. Querer resolver todo inmediatamente y esto es un poco a que soy súper ansiosa y nada, quiero tener como todo ya, 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 ya y no siempre ya, sino que muchas veces hay que pensar primero y luego ejecutar. En base a esto también de querer resolver todo, muchas veces asumo responsabilidades que les tocan a otros cuando hay una persona que cumple un rol en un equipo y le toca a ella y nada, es labor de esa persona. Y priorizar únicamente la ejecución por encima del desarrollo del equipo. Muchas veces el hacer, hacer, hacer y no frenar a ver de cómo está el equipo, cómo está pasando, cómo le está sintiendo. También va un poco de la mano con lo que es la escucha activa. Bien, y después de empezar a hacer, pedir feedback sobre mi propio liderazgo, esto de cómo estoy ejecutando. Yo utilizo bastante como con mi equipo todo lo que son las retros, nada, tener como cada X tiempo una reunión de retrospectiva, a ver cómo estamos fluyendo cada uno, entonces eso creo que sirve bastante. Generar espacios de aprendizaje y reflexión del equipo, ya sea algo como más de team building y demás, y reservar tiempo para pensamiento estratégico y desarrollo de personas, que no sea todo full trabajo, sino también pensar en el crecimiento de las personas. Ahora sí, la siguiente. Así que lo que pensé como mi compromiso de transformación es convertirme en una líder que combine la orientación de los resultados con el desarrollo de las personas, pudiendo construir así equipos más autónomos, comprometidos y colaborativos, y que mi mayor aporte deje de ser únicamente de resolver problemas y pase a generar las condiciones para que estos puedan crecer, tomar decisiones y alcanzar su máximo potencial. Sí. Stefini, muchas gracias. No, no, ni siquiera sé mi brazo y no entro en cámara. Yo, bueno. Bien, te digo. Buen día, buen día. Disculpen que recién me conecté, estoy en el trabajo. Día. Eh, ¿Quién quiere seguir? Los que tengan que irse, se despiden y se van, ¿eh? Pero síganse, ¿viste? No, no tienen la bomba de humo. Yo lo. No, no, no. Oye, yo.
Ah, Sí, me prestas el teclado, por favor. ¡Apa! Ay, no, pero es nomás. Te voy a cambiar las pilas. Lleno de artistas esto. vamos a armar una banda que yo me las. Ah, yo creo que. ¿Las qué? Creo que ya. Ya juntamos un millón de Rani con eso. Pensé que nos ibas a incluir a todos. Saca la mano Antonio, ¿no es de las primas? Sí, exacto. Pero Ay, tenés razón. Estoy nerviosa. es lo que tiene tener cana. Chiris. Vamos a risa, pero tengo algo. Bien. Ah, me di cuenta que le hice alguna modificación y no te mandé. Tira. Le puse mi nombre y un meme. Pero no importa. Nada, un poco estaba reflexionando ayer sobre cómo encarar esto, lo hice de madrugada. Fue una buena clase la de ayer porque fue el momento donde dije, ta, voy a bajar la idea que conecté ayer. Y si tu objetivo con esta materia era que reflexionáramos sobre nosotros, en mí lo conseguiste, creo que en todos, pero un poco eran en cosas que estaba trabajando, en cómo poder, bueno, materializar el conocimiento que tenía yo. No conocimiento, experiencia. Entonces, con esta, yo les había contado, yo no vengo de la formación en comunicación. La idea del por qué, del para qué y de Simon Sinek la conocí hace muy poquito, hace un año atrás, y me pareció como una idea súper interesante de poder ponernos en el lugar de él. Buen día. Hola, buen día. ¿No? De preguntarnos bueno, el para qué, ¿no? O el por qué. Entonces, parto de esa, mi pregunta poderosa es esa, ¿cómo puedo acompañar a mi equipo en la búsqueda de su por qué? Yo un poco ayer también les explicaba que tiene como, tiene una doble visión desde mi posición ese por qué, inspirar ese por qué, porque creo que eso obviamente una buena causa. Y ayer Matías me preguntaba, ¿vos estás inspirado? O sea, ¿vos crees en lo que haces? Y mi respuesta fue sí, 95%, porque un 5% o un 10% en aquel momento siempre hay un margen de error. Y sí, estoy inspirada porque creo que de otra forma no lo podría hacer. Entonces, un poco es como, bueno, cómo acompañar y cómo orientar a esas personas que trabajan en mi equipo para que busquen ese porqué. No necesariamente desde el punto de vista de la organización o con el propósito de la organización, sino más que nada como un propósito individual. ¿Qué me gustaría hacer más? Bueno, generar espacios y ejercicios de conexión. Sobre todo lo pensé desde lo que a mí me sirve y desde qué tipo de liderazgo tuve yo, puntualmente uno. Liderar con presencia física, modelando las conductas que espero del equipo. Eso es clave. Me parece que la presencia realmente genera mucho impacto en las personas y un impacto positivo, porque te da el tiempo, esa de la toma de decisiones un poco más inmediata en sostener. Hacer preguntas antes de ofrecer respuestas, promoviendo la reflexión y el aprendizaje. También me sentí como muy identificada con esos modelos de liderazgo que de repente era un poco más directivo y después acompañando el proceso me fui transformando en otra cosa de, bueno, en lugar de decirte lo que hacer, prefiero escucharte y ver qué puedo responderte. ¿Qué me gustaría hacer menos? Buscar la perfección antes de actuar en todos los ámbitos de mi vida, pero en el profesional es mucho más evidente, sobre analizar situaciones que requieren decisiones simples. Eso es un montón. Muchas veces me ha pasado de que mis líderes me dicen, confía un poco más en vos y en lo que sabes hacer y tranquilízate en hacer como todo perfecto. Esperar tener todas las respuestas antes de avanzar y justificar decisiones solo desde la teoría, dejando de lado la experiencia. Que sucede un poco, nada, el querer buscar las fuentes o una argumentación, una justificación desde el punto de vista de la teoría, y la comunicación es una ciencia muy blanda, entonces es como, nada, si podés lidiar con el ejemplo de que lo hiciste, mejor aún. Parar de hacer, posponer decisiones por miedo a equivocarme, analizar excesivamente antes de ejecutar, un montón, todo el tiempo me pasa. Desconfiar de mi experiencia y mi criterio profesional, también. Y bueno, centrarme solo en oportunidades de mejora, perdón, dejando en segundo plano los logros.
Y empezar a hacer, priorizar la acción sobre la perfección, diseñar experiencias que inspiren y generen aprendizaje y bueno, compartir historias y experiencias que conectan emocionalmente el equipo con el propósito. Este plan de liderazgo o de desarrollo, yo no quiero centrarme tanto en hacer cosas diferentes, innovadoras, porque si no me voy a quedar en ese mismo lugar de quiero hacerlo perfecto y bien y no va a suceder. Entonces quiero transformar lo que ya hago en algo, en una acción un poco más inmediata. Finalmente, ¿cuál es mi compromiso? Elegir la acción por encima de la perfección, confiar en mi experiencia, utilizar el liderazgo para acompañar a cada miembro del equipo a descubrir el propósito de su trabajo y el impacto que puede generar. Y esta frase me lo dijo una jefa anterior que tuve, que es mi inspiración y mi modelo a seguir. El liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de acompañar a otros a encontrar las suyas. Y creo que fue muy bueno para conectar con el por qué que quería hoy. Así que bueno, es eso. No pasa más. Perdón, pero me tengo que ir. Muchas Que gracias. los saludo a todos. Fue un placer. Yo también, un gusto, chao. Gracias. Miren lo mejor. Bueno, ahora que se fueron. La fichas para arriba y para abajo. Ah, perdón. Sí. Va a ser enorme la banda. Bueno, mi plan de desarrollo lo pensé un poco, obviamente, en el ámbito laboral, y algunas cuestiones que ocurren sistemáticamente, que básicamente los problemas se podrían solucionar si hubiese una mejor comunicación entre los equipos, y una buena interpretación de los mensajes. Los test de clase me ayudaron un poco o sea, no, me parece que ya tenía como una idea básicamente de los resultados que llegaron, pero me ayudaron como a decir, como darme cuenta que realmente lo que pienso está bien o relativamente. Entonces, bueno, teniendo un poco en cuenta esto de que buscar como algunas instancias de generar esta buena comunicación entre el equipo, entre diferentes personas, roles y también formas de trabajar. Mi pregunta poderosa es cómo puedo yo generar conversaciones que mejoran la comunicación, una comunicación más efectiva, más directa, más bueno, mejor, que construyan confianza y que me ayuden también a mí a convertirme en el líder, en la líder que me gustaría ser. Lo que me gustaría potenciar o lo que me gustaría hacer más es estos espacios de coordinación, de reunión de equipo, que en realidad los tenemos, pero que básicamente no los tenemos como prioridad. Hay otras cosas en el día que como que importan más, entonces estos espacios que una vez que se concretan son buenos y funcionan, pero no se tienen como prioridad. Y uno de los temas que como me resonaron bastante de clase fue el tema de la escucha activa. Realmente escuchamos activamente con quienes trabajamos y que estos espacios de coordinación ayuden justamente a escuchar. Y bueno, en esto de que la información y el mensaje le llegue a todo igual, validar la comprensión de la información, de los mensajes, de los objetivos que tenemos antes de dar un tema por cerrado. A veces como en esto de que tenemos muchas cosas y que estamos con
un montón de proyectos, queremos como seguir y como que en esta dinámica de, bueno, todos entendimos lo mismo porque tenemos como, pero a veces no tenemos la misma información. Entonces lo que me gustaría soltar o lo que me gustaría hacer menos es postergar a veces conversaciones que son difíciles y complejas, para también como evito algunos conflictos por postergar conversaciones difíciles que a veces capaz que ayudan, que digo que no, que ayudarían a largo plazo, a veces en ese momento como pueden generar tensión, pero pueden ayudar a largo plazo. Dar por extendida la información, buscar como alternativas para que realmente todos salgamos de esos espacios de reunión de equipo, con todos con la misma información y evitar a veces marcar límites cuando realmente son necesarios. Lo que quiero dejar atrás o dejar de hacer, bueno, dudar de mis decisiones, como confiar más en eso, en las decisiones que tomo. Teniendo en cuenta a veces, no sé, como hablando un poco del ejemplo de esto de las que no tenemos como prioridad estas instancias de equipo, como buscar que a veces las personas dicen, no, bueno, tal, lo dejamos para otro momento, y yo decir, no, hay que hacerlo y porque es importante. A veces también esto que lo mencionaron muchos, el cargarme con responsabilidades que no siempre me corresponden por un tema de que quiero que las cosas salgan y que se logren, y tal, si la otra persona no lo hace, busco la forma de hacerlo, y buscar también tener todas las respuestas, porque a veces algunas cosas llevan más tiempo que otras. ¿Y qué me gustaría empezar a hacer? Bueno, un poco teniendo en cuenta este problema, que es más que nada de comunicación, el establecer límites con claridad, liderar con mayor seguridad, tener como no dudar básicamente de las decisiones, sostener estas decisiones con confianza y generar espacios de conversación que promuevan la colaboración entre el equipo. Entonces, básicamente, hacia dónde quiero llegar o mi proceso de transformación es generar justamente estos espacios de diálogo para que las personas del equipo se sientan escuchadas, que se sientan acompañadas y que puedan generar, que puedan sentir como un referente para que puedan llegar a mí a preguntar, a sentirse como justamente estos, escuchadas, acompañadas y parte de un mismo objetivo, promoviendo, o sea, buscando la forma de que las conversaciones fortalezcan la colaboración y el crecimiento conjunto. Gracias. Acabo de mandarlo como 3 veces al grupo de la presentación. ¿Dónde tú vas? ¿Querés ir cambio de última hora? No estaba yo. Yo no me fijo ahora. Aprovecho a despedirme, me tengo que ir a una Muchas gracias por el espacio, la clase y por obligarnos a pensar más en nosotros. Chau, chau. Sí, Chao, Pablo. me fijo eso de aulas. ¿Quién quiere decir? Yo no sé qué más decir. Ahora lo mandaste por WhatsApp, por mail no. Ah, te llamas por mail, perdón. Me dormí. Y después no tengo WhatsApp abierto. No por mail. Ups. A ver que venga otro que haya hecho las cosas bien. Si lo traigo en un antiguo pendrive, ¿vale? También. Sí. Igualísimo, pero en realidad. Es más rápido. No sé. Tengo inventado. Ese es tu Gmail, ¿no? Porque. Espera. Difícil dar una presentación delante de todos. Sí. Puedo ir comiendo. ¿Verdad? Voy a ir a ver el agua que... Sí, también que se mandó, sí, que habían mandado. Sí, está colombiano. Está viajando el correo, está viajando. Si no se lo muestro desde el celular, así todo chiquito.
Está enviado. El spam que va. Tampoco voy a pensar. Ah, sí, está en spam. Literal, funciona. La cantidad de la Fabiana, la Diego, que son las que están sobreviviendo en el virtual. Bueno, estamos afectados, ¿sí? Sí. Me voy a hacer el producto musical también de Sí. maestro. A la una. Lo hacemos así. Sí. Bueno, buen día para todos, para los que se unieron hasta hoy. Buen día. Mi intención era traerles una presentación un poco más linda, pero sepan disculpar mis diseños de última hora. Yo quería tener una anécdota de algo que me pasó literalmente anoche, cuando venía para acá. Bueno, cuando iba a mi casa, me había saliendo de clase, después de 4 días de intensivo, se vio una situación como que me permitió un poco reflexionar sobre todo, y esto fue el agregado de última hora, pero esto lo conté como 3 veces por WhatsApp. Pues me di cuenta que tenía mucho más valor quizás esto que lo que venía después. A la altura de la rambla de buceo, uno andando en bicicleta con buenas noches, me tocó ver cómo atropellaron un perro directo. Y Ahora, bueno, perdón, creo que lo estás compartiendo, ¿puede ser? perdón, chicos, sí, nos está compartiendo para los virtuales. Retomo, sé que es un poco dura la anécdota, pero creo que todo lo que sucedió alrededor estuvo bueno y me ¿Sobrevivió o me bajó? No, realmente No, no. me mató. Pero sí se ve una cosa que como sociedad quizá no nos permite reflexionar que no está todo perdido. Toda esa gente que estuvo ahí fue apareciendo sola. O sea, yo fui uno de los primeros que paró, otra gente que iba caminando fue parando. ¿Y por qué pongo que todos podemos ser líderes y formar equipos? Bueno, porque la gente sola, por el primer instinto de colaborar y porque somos una misma sociedad, tenemos valores compartidos, se puso en los distintos roles. Como verán, el perro estaba todavía en la calle, por suerte no tan en el medio, pero la primera prioridad en ese momento fue que no lo pasaran por arriba otra vez. Entonces, yo, por ejemplo, estuve a cargo como del operativo de tránsito, entre muchas comillas. Otro empezaron a ver si el perro todavía vivía, si tenía señales, si sangraba, si no sangraba. Gracias a las señales luminosas, otra gente sola empezó a parar y a prestar ayuda, y entonces la prioridad pasó a ser, bueno, si se lo podía llevar, si se lo podía trasladar, si se lo podía mover, a dónde. Los servicios de emergencia decían, bueno, alguien que se tiene que hacer cargo, entonces empezamos a pensar quién se podía hacer cargo. Después pararon otros chicos que en auto y dijeron, bueno, nosotros tenemos que llevar, que es el auto que viene ahí. Otros se dispusieron a acompañarlo simplemente para poder hacer el seguimiento al estado del perro. Y bueno, como les contaba hace un rato, el perro lamentablemente falleció porque estaba mal internamente, si bien por fuera no se lo veía, no sobrevivió por las heridas. Obviamente que lo embistió, no estuvo, no ayudó. Y después espontáneamente también se generó un grupo WhatsApp para hacerle seguimiento al caso, y entre todos nos comprometimos a pagar una cremación y publicar la historia de internet, sobre todo por si el perro tenía dueño, que estuviera al tanto de su desenlace. Un perro viejito, bueno, entre 10 y 12 años, quizá del barrio, no sabemos muy bien. Pero creo que más allá de lo gráfico, intenté que las fotos que elegí no se vieran porque tiene un tema que sensibiliza a todos. Sí vi cómo de repente 10 personas, 12 que no se conocían, se organizaron, encontraron roles que fueron esenciales, porque uno decía, bueno, menos mal que vos hacías luz así para gente. Bueno, sí, pero si otro no tiene el conocimiento de causa y otro no tiene el auto para llevarlo, quizás no, el desenlace era otro y peor, y bueno, por lo menos intentamos que desde nuestros valores la vida de un animal hasta el final fuera lo más digna posible. Quiero compartir un poco eso, que creo que se va a robar la mayor parte de mi presentación. Perdón, que paréntesis, parece que a mí por lo menos me dejó mucho pensando, después de todo lo que vimos en la semana, no podía ser distinto, y invito a ustedes porque su día les toca una situación similar. Bueno, sobre mis diagnósticos que fui realizando a lo largo de esta semana, el de Black and Mountain, que es el último que hicimos, medio líder de equipo persuasivo, entiendo que le pasó a muchos de ustedes. El de Belvin, de autopercepción, me dio en orden de puntaje implementador, coordinador, finalizador. Honestamente fueron resultados que no me sorprendieron porque, como decía una compañera acá, no uno como egoísta, sino como
autopercibiéndose, a veces uno siente que tiene ciertos dotes de líder para ciertas situaciones. Agregué el de colores, que lo habíamos visto por arriba, ¿no? En la primera y la segunda clase, que yo justo la semana pasada lo había hecho por internet y ese fue el resultado que me dio, que tampoco me sorprendió, del diplomático, y es al que más me agarro para hacer mi reflexión y mi pregunta más adelante. Me acordé mucho de uno de mis trabajos anteriores, creo que los que ya comparten materias conmigo me han escuchado menciones de cuando trabajé en el MEC, con comunicación, y una cosa que yo sentía que se me escapaba de las manos es que había miembros que tenían roces y yo como que o no reaccionaba o no sabía cómo hacerlo. Si bien en conversación con Matías surgía que, bueno, uno no puede evitar que la gente no se entere bien, o que se pelee, pero sí como paliar ciertas cosas, ¿no? Hacer un diagnóstico previo, ver cuando hay roces y tratar de generar un mejor ambiente de trabajo. Y un poco me lleva a la poderosa, o sea, la pregunta que traté, eran todas esas preguntas chiquititas y traté de condensarlas gracias al chat. Como líder, ¿cómo puedo influir activamente en el diseño de un ambiente de trabajo donde los comportamientos constructivos y la comunicación empática dejen sin espacio a los conflictos, por lo menos a los conflictos verbales, violentos? Acá entra mucho, perdón que quedé un poco mal de la garganta de todo ayer. Todo lo que es la comunicación no violenta y demás, pareció súper relevante y es lo que pienso ampliar de cara a la clase final. Perdón que no quedó todo en las mismas diapositivas, son muchas, pero hacer más, bueno, me anoté algunas cosas que no están tan pulidas como la pregunta, pero primero hablar más personalmente con los integrantes de mi equipo, es algo que quizá hubiera hecho más, felicitar más en público para que las personas puedan reconocerse en roles, destacar habilidades personales en ese armado del puzzle que es donde cada uno tiene algo para aportar. De hecho, una de las personas que más se conflictuaba tenía un problema de fondo y es que no sé, tenía nada de hallar dentro del equipo y eso es una cosa que me lleva más. Como líder, buscar de manera proactiva, con cierta periodicidad, lecturas o material relevante para reflexionar y aprender métodos para promover una buena convivencia. Esto fue algo que me surgió de la clase de ayer, que uno a veces se maneja por intuición, pero hay gente que, ¿no? Resolución de conflictos, mejor ambiente laboral, métodos para, de alguna forma, diagnosticar y ver cuando hay una cosa, un microincendio a atender. Bueno, después, voy un poquito más rápido, así podemos escuchar las presentaciones de otros. Nada, y cosas que me anoté para hacer menos, prolongar conversaciones que sé que pueden generar roce entre los miembros del equipo. Ya que es obvio que son el tipo de cosas que me di cuenta que yo dejaba pasar como si nada, ¿no? Bueno, ahí, ahora sí. Pasar mucho tiempo sin recibir feedback de mis compañeros, sobre todo en la época de las pocas quemas, hay muchas entregas, mucho trabajo, fin de año, comienzo de año, sobre todo para los que trabajamos en educación, había como grandes momentos que uno a veces se dejaba de lado y dejaba que la bomba creciera y explotara la cara del equipo y eso no estaba bueno. Bueno, evitar todo tipo de bromas o reacciones negativas, esto parece obvio, pero es en la confianza, mira, mañana te encanta, bueno, capaz que hay que tomar más en serio a los compañeros porque reaccionan como reaccionan. Y esto, lo último, lo agregué porque escuché uno de ustedes. Tampoco podemos evitar ser, o sea, no podemos ser perfectos, evitar y pensar que no va a pasar más, porque sí va a pasar. Pero sí podemos paliar un poco los efectos. Parar de hacer tipo stop right now, prolongar conversaciones que puedan generar tensión, o sea, alargarlas, ver que ya sentir la temperatura y no intentar cambiar el tema. Pasar mucho tiempo, esto ya lo había puesto. Hacer bromas sobre reacciones negativas también. Se ve que está bastante inspirado al leer. Y la última parte, empezar a hacer. Esto sí lo venía pensando hace 2 o 3 clases atrás, instancias regulares individuales con mi equipo de conversaciones más largas para entender el perfil, gustos, preferencias, estilos de trabajo. Como una pasada de raya mucho más larga, individual, personal, quizás con formularios, quizás con test. Hicimos muchos test y juegos toda la semana, entonces como me llena un poco ese tipo de ideas. Y después darles elementos al equipo, sobre todo los que percibo que tienen menos herramientas para que se escala, que creo que eso me parece fundamental. Y como dice abajo, implementar escucha activa, darle más tiempo por lo menos con los métodos de la escucha activa, no solamente ver cómo te escucho, sí, sino como parafrasear e interpretar activamente. Compromiso de transformación, que es un poco de la síntesis de todo lo anterior, adaptar mi liderazgo al perfil de mi equipo, comprometerme a trabajar proactivamente por un buen ambiente de trabajo, creo que a esta altura es obvio, pero no solo porque es una necesidad del negocio, porque hay que llegar con que llega como sea, no, sino porque realmente nos tiene que hacer a todos como una cosa un poco más filosófica de formas de trabajar.
Y de todo eso creo que ahora, por eso lo coloqué en el compromiso, específicamente más procesos de feedback y más escucha activa, como algo que sentía que no estaba haciendo bien. Y bueno, hasta ahí llegué. Pero bueno, largo, pero la anécdota fue muy dificultad que lo sensibiliza, pero si yo lo dejaba pasar también era justo con toda la formación y la coincidencia que se dio esta semana y la reflexión. Gracias. Bueno, no se compran. Sí. Buenas, no sé si hay posibilidad de que yo presente ahora, porque estoy medio con poco tiempo.